Aprovechando que me he comprado una nueva paleta y que voy a colocar los colores, os voy a explicar un poco cuáles son mis criterios para hacer una paleta equilibrada, cómo organizar los colores, por qué elijo estos colores y os voy a dar una guía que os pueda servir de inspiración para hacer vuestra propia paleta. No tienen que ser exactamente los mismos colores que los míos, os voy a dar pues eso, una guía o unas indicaciones para que vosotros podáis hacer la paleta que os sirva a vosotros. Voy a hacer como varias categorías en las que englobar a los colores. Esto no son unas categorías que sean académicas, son un poco de cosecha propia, pero que a mí me funcionan. Y son categorías en las que yo considero que tiene que haber cierto equilibrio. En primer lugar, tendríamos colores clásicos o históricos frente a colores más personales, más llamativos o más originales. Una segunda categoría sería que tiene que haber un equilibrio entre fríos y cálidos. Aquí a lo que me refiero, evidentemente en todas las paletas hay fríos y cálidos, es decir, que los rojos son más cálidos que los azules. A lo que me refiero es que dentro de cada grupo de colores, por ejemplo, dentro de los rojos, que tengamos rojos que sean más fríos y rojos que sean más cálidos. Dentro de los verdes lo mismo, verdes más fríos, verdes más cálidos, etcétera, y así con todos los grupos de colores. Otra categoría en la que considero que debe haber cierto equilibrio es entre colores transparentes y opacos o semiopacos. Aunque la acuarela es un medio fundamentalmente transparente, los colores semiopacos tienen también su importancia y su función y tiene su sentido tenerlos en la paleta. Y por último, colores que sean monopigmentos y que sean colores mezclas de otros pigmentos o colores de conveniencia. Habréis oído muchas veces que hay que elegir o tener cierta predilección, tendencia a escoger colores que sean monopigmento, porque la acuarela es de más calidad, nos va a dar mezclas más limpias, etc. Esto viene fundamentalmente de que en acuarelas que son de baja calidad, que son más baratas, se utilizan muchas veces mezclas de pigmentos para sustituir a otros pigmentos que son más caros. Por ejemplo, pues cuando os enseñaba las acuarelas de Xiaomei, si no habéis visto el vídeo, pues os lo dejo por aquí enlazado. Hicimos pues una review de una caja de acuarelas. Pues por ejemplo tenía un azul cobalto que no era un azul cobalto de verdad, era un tono azul cobalto, y lo que tenía era una mezcla de un azul eftalo con un blanco. Entonces, a lo que se refieren muchas veces con elegir colores monopigmento es que siempre va a ser preferible tener un azul cobalto de verdad que esa mezcla de pigmentos más baratos. No obstante, hay colores que se diseñan específicamente como mezclas de pigmentos y que se han utilizado siempre y que se conocen como colores de conveniencia, que son colores que nos ayudan a tener que ahorrarnos ciertas mezclas y que tienen mucha utilidad. Colores de este tipo pues, se utilizan y se han utilizado desde hace mucho tiempo. El gris de Paint, por ejemplo, es uno de estos colores, el verde vejiga, el amarillo de Nápoles también es un color que es mezcla de varios pigmentos. Entonces, hay muchos colores que están diseñados para ahorrarnos mezclas. Y luego también hay muchas veces que nos vamos a encontrar con colores que son mezclas de pigmentos porque los pigmentos originales están discontinuados, ya no se fabrican. Por poner un ejemplo, el oro de quinacridona original, que es el pigmento PO49, ya no se encuentra o es muy difícil de encontrar. Quizás alguna marca pueda tener algo de stock, pero en principio ese pigmento no se fabrica ya. Pues se ha tenido que sustituir por mezclas de otros pigmentos. Por ejemplo, en Daniel Smith y en Holbein utilizan el PO48 mezclado con el PY110. Es una solución a encontrar un tono similar de un pigmento que ya no existe. Entonces, los colores que sean mezclas de varios pigmentos tampoco hay que demonizarlos y si podemos introducirlos en nuestra paleta sabiendo cuál es el motivo y con qué justificación. Esta es mi nueva paleta, es una paleta Holbein de plástico
No es la intención o el objetivo de este vídeo hacer una review de la paleta, pero bueno, os la explico un poco, ya que la vamos a utilizar, pues porque veamos qué tipo de paleta es. A mí me apetecía tener una paleta un poco más grande para utilizarla en el estudio que la que tenía hasta ahora. Esta es la que yo tenía, también de Holbein. Esta es metálica, esta es de plástico. El plástico me parece que es de bastante buena calidad, se ve una paleta robusta, tiene peso y bueno, es una paleta para estudio, porque la verdad es que para trasladarla es una paleta bastante pesada. Entonces me apetecía tener una paleta un poco más grande. Esta otra la voy a seguir utilizando, la utilizaré para cuando salga fuera y la utilizaré también para los vídeos, porque como es más pequeñita me va a caber mejor en el plano, no se me come tanta imagen. Entonces, bueno, esta la utilizaré pues para pintar más en privado y pues esta, la de siempre, la seguiré utilizando para los vídeos. Esta paleta tiene 30 pocillos, es más grande que la que tenía hasta ahora, que tenía 24. Me apetece incluir algún color más en la paleta. En esta paleta aún me quedaban 2 huecos, pero bueno, como los tengo colocados en sitios que me iban a quedar los colores desordenados y si no la tenía que limpiar entera y volver a colocar colores, bueno, pues he decidido comprar una que además sea más grande, con vistas a que si más adelante quiero introducir más colores, pues lo pueda hacer. Además, esta paleta tiene una particularidad, que es que, bueno, como digo, tiene 30 pocillos, que estos 30 pocillos, la característica que tiene esta paleta es que son desmontables. Entonces los puedo sacar y los puedo reorganizar en un momento dado si yo quiero cambiar los colores de sitio o introducir algún color nuevo y el hueco donde debería ir por el grupo de colores no lo tengo vacío, pues poder moverlo y colocar el color donde yo quiero. La paleta viene también con estos extras, que tiene unos cuantos pocillos que son más grandes, no sé si se ve bien, pero esto es un pocillo que es como doble. Bueno, si no se ven muy bien, luego lo pondré una imagen por aquí. Entonces me permite sustituir 2 pocillos de estos más pequeños por uno más grande, para si hay algún color que utilizo mucho, pues poderlo poner en uno de estos pocillos más grandes. Y luego además venden también, que yo me he comprado también unos godets de estos, unos pocillos sueltos, pues por si en algún momento cambias de opinión y un color lo quieres quitar, pero tampoco quieres lavarlo o eliminarlo del todo, pues puedes sustituirlo por algún pocillo nuevo, o la puedes tener pues para configurar y quitar y poner colores según el tema que hagas. Pues a lo mejor tienes unos que utilizas más para retratos o que utilizas más para paisajes, pues puedes combinarlos y sacarlos como quieras. Bueno, que me parece una opción bastante práctica. Luego de resultado, no sé cómo será, pues el hecho de que los pocillos se saquen, no sé si luego se van a mover o se van a ensuciar demasiado por debajo, no lo sé, pero a priori me parece buena idea. Y luego el plástico me parece que es de muy buena calidad, luego habrá que ver también con el tiempo cuánto se mancha y cómo funciona, pero en principio me parece una paleta bastante interesante. Voy a empezar con los colores más básicos o más clásicos que muchos pintores pues coinciden que tienen en su paleta. Si no son estos exactamente, pues pueden ser colores muy similares, con variaciones por supuesto, hay quien tiene más, quien tiene menos, pero bueno, colores que sean, digamos, bastante básicos. Empezaríamos por un amarillo frío. Lo que os comentaba de fríos y cálidos, un equilibrio entre fríos y cálidos, pues un amarillo frío, que yo como frío tengo el amarillo azo. Podría ser también un amarillo Hansa medio, un amarillo de cadmio claro, un amarillo limón, cualquier amarillo que no tenga una tendencia anaranjada. Este en particular es semi opaco y bueno, a mí me gusta eso, que este amarillo así más básico tenga cierta opacidad. Luego tendríamos un amarillo
más anaranjado, un amarillo cálido, que yo en este caso el que utilizo es el nuevo Gomaguta. A ver, igual este pigmento no es tan popular como podría ser a lo mejor pues un amarillo de cadmio oscuro o un Hansa oscuro que puedan tener otros pintores, pero bueno, a mí este en particular me gusta. Es una mezcla de pigmentos, ya que el Gomaguta original pues ya no se fabrica por ser tóxico. Y este en particular de Holbein, aunque la marca pone que es transparente, la verdad es que es un poquito opaco. Y a mí también me gusta que sea así bastante cubriente, porque bueno, luego voy a tener otros colores más transparentes con los que compensar la paleta, como estaba diciendo. Pasamos a los rojos. Como rojo cálido tengo el vermellón, este en concreto es vermellón tono de Holbein. No utilizo el vermellón original de Holbein, el que sería monopigmento, porque es un cadmio y bueno, prefiero no tener cadmios por tema de toxicidad, así que tengo este que es mezcla de otros tonos y a mí me funciona bien. Este también es semi opaco, semi transparente. Luego tendría como rojo más frío el carmesí de alizarina permanente, que este también es una mezcla de diferentes tonos, y utilizo este y no el carmesí de alizarina original porque el original es fugitivo, es un pigmento que se degrada muy fácilmente con la luz y entonces pues utilizo este que son una mezcla de pigmentos que son más resistentes a la luz. Por cierto, que la alizarina original, que es el PR83, está discontinuado, ya se ha dejado de fabricar, habrá marcas que tendrán todavía stock, pero es un pigmento que va a ir desapareciendo, así que bueno, ya no solo por que sea un pigmento fugitivo, sino porque va a llegar un momento que tampoco va a haber opción de comprar el otro, pero vamos, yo siempre he utilizado este por el tema de la resistencia a la luz. Un color que no tenía en mi paleta, que sí que lo utilizaba a veces, pero no lo tenía fijo en mi paleta y he querido introducirlo, y también pues por ese motivo he comprado una paleta un poquito más grande, por el tema de poder ir introduciendo más colores, es el magenta de quinacridona. A ver, yo hasta ahora con estos dos rojos más o menos funcionaba bien, pero sí que me he dado cuenta de que para retratos, por ejemplo, el carmín me resulta demasiado oscuro para hacer las carnaciones y bueno, pues me viene mejor el magenta para los retratos. Entonces, bueno, es un color que no lo tenía fijo, cuando lo necesitaba lo cogía del tubo, pero bueno, me apetece incorporarlo y tenerlo ya de forma más definitiva, por eso, por ser un rojo frío, pero ser más claro, no darme unas carnaciones tan oscuras en retratos. Además que el magenta es el primario y siempre nos va a dar mezclas más limpias, más brillantes, etc. Esto ya pues es un poco personal. Hay quien tiene dos, pues que tiene la alizarina. Bueno, la alizarina podría ser también un carmín o podría ser un laca de granza. Hay muchos colores que se parecen, ¿vale? Pues que son rojos que no tienen esa tendencia anaranjada como tiene el vermellón. El vermellón también se podría sustituir por un rojo de cadmio o un rojo de cadmio tono. Y eso, pues así yo considero que está bastante equilibrado con estos tres rojos. El magenta es transparente, la alizarina también es transparente y el vermellón es, como decía, semi opaco. Y pasaríamos a los tonos tierra. En primer lugar, un ocre. Dentro de los tierras, pues los más claros podría ser el ocre, podría ser también un sombra natural, y yo particularmente el que utilizo es el ocre francés. Normalmente el ocre suele ser un poquito opaco, y este lo utilizo porque es más transparente, este ocre francés. Este pigmento es el PY43, muchas veces el ocre se utiliza el PY42, el PY42 es más opaco que el PY43, así que bueno, utilizo este que es más transparente y así bueno, pues voy equilibrando la paleta, como decía, con colores más opacos y más transparentes.
Luego, los otros tonos tierra que tengo, que son colores pues como muy clásicos, el siena tostada, el sombra tostada y el sepia. Estos tres son monopigmentos, tienen un único pigmento. Este, como decía, es el PY43, el PBR7 y este también es el PBR7. Y el sepia es una mezcla de pigmentos, es un color oscuro que viene bastante bien para oscurecer el resto de tonos tierra y también a lo mejor como sustituto de los negros. Si en algún ambiente así cálido quieres poner un negro, el sepia es un buen sustituto. El ocre francés, como decía, es bastante transparente, para ser un tono tierra es bastante transparente, y luego pues el resto de tonos tierra sí que son más semiopacos, semitransparentes. Los tonos tierra siempre tienden a ser un poquito más opaco. El ocre francés, yo en mi paleta, a la hora de organizarlo, no lo tengo con los tonos tierra, sino que yo lo coloco con los amarillos, por una cuestión de limpieza. Además que, bueno, que el ocre, aunque se considera un tono tierra porque en cuanto a composición química es muy similar a estos otros, puede encajar por tono, por color, puede encajar bien con los amarillos. Entonces, bueno, hay pintores que lo sitúan junto con sus tonos tierra y hay muchos pintores que el ocre lo ponen con los amarillos, que es mi caso. Verdes, bueno, si los verdes no son imprescindibles, hay muchos pintores que no tienen verdes en su paleta, prefieren fabricárselos ellos. Los verdes son un poco peligrosos de manejar porque si no los mezclas o no los matizas correctamente, pueden dar un resultado muy artificial, pero bueno, a mí me gusta tener verdes porque, bueno, al hacer paisaje y al hacer vegetación, etcétera, me resulta útil partir ya de un verde y luego ya, si quiero, pues modificarlo y llevármelo a una tendencia más cálida, más fría, más brillante, más apagada, etcétera. Entonces, un verde que puede ser esencial, que puede ser el verde más básico, es el verde eftalo sombra azul, que es el pigmento PG7. Este pigmento en algunas otras marcas se llama verde esmeralda o se llama verde viridián. El tema es tener eso, un verde que sea brillante, que sea bastante neutro, que no tiene una tendencia ni muy azulada ni muy amarillenta, y que sirve un poco para todo. Este sería el verde, digamos, el secundario básico. Y luego hay otro color que es el verde vejiga, que es una mezcla de pigmentos. Cada marca varía mucho el color, varía mucho los pigmentos que se utilizan, y esto pues ya depende un poco del gusto personal de cada uno. Hay algunos verdes vejigas que son más vivos, otros que son como más apagados, que tienden un poquito más hacia los marrones. Eso ya es encontrar pues la marca que más os guste. Tampoco es un color imprescindible, pero si pintas paisaje y pintas vegetación, es un verde, es un color de conveniencia muy útil, en el sentido de que el poner este color en un paisaje, aunque no lo mezcles con nada, no queda demasiado artificial, porque es un verde que está ya, digamos, rebajado, ese brillo, esa potencia la tiene rebajada al mezclarse con otros pigmentos. Este en concreto pues tiene el PG7, este mismo verde, lo tiene mezclado con el PY150, que es un amarillo, y con el PR122, que sería el magenta de quinacridona. Azules, pues bueno, como azules para mí básicos, pero que bueno, que aquí pues cada pintor puede tener sus preferencias, pero bueno, el azul ultramar, este yo sí que diría que es universal, que lo tienen todos los acuarelistas, o el 99,99% lo tenemos. Hay quien prefiere ultramar francés, bueno, pero tienen muy poca variación. Al final, pues el azul ultramar
es bastante parecido, lo elijamos en la forma más clásica o en el francés. Este es un monopigmento, es el PB29, es, como digo, un pigmento muy universal. En casi cualquier set de acuarela que compremos hecho, un set estándar, vamos a encontrar este color. Es, pues, bueno, el azul, digamos, el más básico. Y luego, pues complementando este azul, pues ya cada uno tiene un poco sus preferencias. A mí me gusta mucho el azul cobalto y el azul cerúleo, que lo veo bastante interesante para pintar cielos. El cerúleo igual no es un color muy esencial, pero para mí es muy interesante tenerlo por el tema de los cielos. Es un color muy adecuado para pintar cielos. No es un color que sea muy intenso y siempre hay que complementarlo con algún otro, pero bueno, para mí sí es un básico. Encontraréis que hay pintores que tienen en su paleta, por ejemplo, el azul eftalo, que el eftalo sería el primario. A mí no me gusta particularmente, ya os lo he dicho en algunas ocasiones, porque es un color que tiñe mucho y me resulta complicado de manejarlo. Entonces el eftalo pues, no es santo de mi devoción, pero entiendo que haya pintores que les guste porque, bueno, porque al fin y al cabo es el azul primario que te va a dar mezclas más limpias y que te va a dar más versatilidad. Hay quien utiliza también el azul de Prusia, por ejemplo, que también es un color clásico. Bueno, pues aquí hay muchos azules que podríamos encontrar en el mercado. Para mí estos son mis básicos. Y dentro del apartado de grises, negros, etcétera, bueno, yo prefiero un gris, prefiero el gris de Paint. No soy muy fan del color negro, de colores negros, pues negro marfil, negro humo, que se pueden utilizar y es perfectamente válido, pero bueno, yo los negros los veo un poco más complicados, quedan más agresivos, hacen mezclas como muy apagadas y me parece más fácil un gris de Paint. El gris de Paint es un color de conveniencia, este es el de Winsor & Newton, a mí me gusta porque este color es muy transparente, aunque bueno, la marca pone que es semiopaco, pero si lo comparas con otros gris de Paint, este la verdad es que es bastante transparente. Es una mezcla de un negro, de un azul, del azul eftalo y del PV19, que es el violeta de quinacridona. Entonces es un gris que tiene una tendencia azulada, que es bastante fácil de manejar, de mezclar. Es un color que lo tienen también la mayoría de acuarelistas, es muy común en las paletas de los acuarelistas. Y bueno, sustituye, como digo, muchas veces en lugar de tener un negro, pues tenemos el gris de Paint. Bueno, estos serían pues los colores, así como digo, más clásicos o más básicos dentro de los que están en mi paleta. Y ahora voy a pasar pues a colores un poco más personales y en algunas ocasiones pues más llamativos, más originales. Bueno, dentro de los amarillos a mí me gusta tener también el oro de quinacridona. El oro de quinacridona es un amarillo cálido y es muy transparente. De esta manera pues ya compenso un poco que estos dos amarillos que tengo son opacos, pues me gusta tener también este que es mucho más transparente. No lo utilizo mucho, pero me gusta tenerlo, da muchísima luz para utilizarlo en cielos, por ejemplo. Es un color que da mezclas muy limpias, es un color muy brillante, es un color muy llamativo. Yo creo que cualquiera que prueba el oro de quinacridona lo deja fijo en su paleta, lo incorpora. Es un color muy bonito y bueno, que da un equilibrio con estos amarillos que tengo que son más opacos. Luego, pues no había puesto en mis básicos ningún naranja. Los naranjas pues no son imprescindibles porque se pueden hacer mezclas de amarillos con rojos y tendríamos naranjas, pero si veis, bueno, pues como mis amarillos son más bien opacos, tengo también el vermellón que es opaco,
de aquí puedo sacar naranjas que son bastante opacos y bastante cubrientes, entonces me gusta tener también un naranja que sea transparente. Este es el naranja Pirrol de Rembrandt, el pigmento PO71, es un naranja transparente. Yo utilizaba originalmente el de Winsor & Newton, que me gusta muchísimo, el naranja transparente de Winsor & Newton. Cuando fui a comprar la última vez no había stock, probé este y la verdad es que me gusta también. No sé si cuando tenga que reponerlo, que ya no me queda mucho, si, bueno, pues no sé, igual vuelvo a comprar el de Winsor & Newton probablemente, pero bueno, este me ha funcionado bien, me gusta bastante. Este es el rosa ópera, que es un color muy brillante, muy vibrante, es un color que no utilizo demasiado, pero que me gusta tenerlo porque es un rosa que tiene una potencia que tú no la puedes obtener con mezclas de otros colores. Es un color que es una mezcla del PR122, de este mismo, del magenta de quinacridona, con un pigmento fluorescente, lo que hace que le dé ese brillo, esa vivacidad, y es un color muy especial, que no podemos conseguirlo de otra manera. El pigmento fluorescente es un pigmento fugitivo, es decir, que con el tiempo esto podría perder esa vibración, ese brillo y quedarse un poquito más apagado, pero bueno, si las acuarelas están bien protegidas, en principio tampoco tendría por qué haber mucho problema, pero sí que hay que tener en cuenta que este pigmento es fugitivo y no es recomendable que a la acuarela le diera mucho la luz. Es un color que es muy interesante para hacer flores, por ejemplo, o también yo lo utilizo a veces en retrato para dar así un toque como de mucho brillo, que sea un poquito exagerado, ¿no? Pues en las mejillas, en los labios, etcétera, sobre todo en mujeres, que puede sugerir algo de maquillaje, ¿no? Que igual no es un rubor muy natural, pero sí que puede imitar al rubor que nos ponemos con un colorete o con un pintalabios. Entonces, bueno, este me parece un color bastante interesante y especial, que da personalidad a la paleta. No lo he dicho antes, pero el sepia, por ejemplo, lo podríamos sustituir por un pardo Van Dyck, por ejemplo, ¿vale? Porque, bueno, ambos son colores bastante oscuros. El sepia es un poquito más frío, el pardo Van Dyck es un poco más cálido, y eso ya pues un poco en gustos, ¿no? Pero bueno, cualquiera de los dos nos serviría como un tierra así oscuro, que no lo había comentado antes. Bueno, para ampliar mis verdes y tener un poco más de variedad, siendo que yo hago bastante paisaje, pinto vegetación, etcétera, pues un color que me gusta es el verde oliva. El verde oliva también es un color de conveniencia, que tiene mezclas de varios pigmentos, y lo que se busca es rebajar ese brillo de los pigmentos verdes, como puede ser este, que es un verde muy potente, pues tener un verde ya mezclado que sea ya bastante más apagado, más natural. Este, que es el de Holbein, este en concreto tiene el PG7, y va mezclado con el PY150, que es un amarillo, y el PBR25, con un marrón. Entonces nos da con ese marrón da un tono bastante apagado y que queda bastante natural en vegetación. Combinando estos dos, el verde vejiga y el verde oliva, pues tenemos una combinación bastante interesante para hacer vegetación. Bueno, los voy a recolocar, voy a poner el verde oliva aquí y el eftalo, que es más azulado, lo pongo más hacia los azules, los pongo así. Otro color que quizá no es imprescindible, que no es quizá muy universal, pero que a mí me parece muy interesante, es el turquesa de cobalto claro, el pigmento PG50. Este en concreto es el de Winsor & Newton, pero bueno, tengo también por aquí, que no lo he estrenado todavía, cuando se me acabe este, pues empezaré este, que es el de Daniel Smith, con el mismo pigmento, el PG50.
Este color es un monopigmento, como digo, es el PG50 y es un color que para obtenerlo mediante mezclas sería bastante complicado de sacar, porque es un turquesa que tiene mucho brillo, tiene una potencia muy alta y pues eso, lo que digo, que por mezclas sería bastante complicado sacarlo. Esto también depende mucho de los temas que hagas. A mí me resulta muy útil para pintar el mar, me resulta muy interesante tener un turquesa para pintar el mar. Este color es un poquito opaco, pero es bastante más transparente que otros turquesas que yo he probado, que son mezclas, que se hacen por mezclas de azules, verdes y algún blanco. Tengo, por ejemplo, que no lo utilizo ya nunca porque no me terminó de gustar, pero sí lo utilizo un tiempo. Este de Holbein, por ejemplo, que es el azul turquesa, pues este es una mezcla de pigmentos y lleva blanco. Y pues da unas mezclas como mucho más apagadas, más sucias, etcétera, que este, que es un color monopigmento. Y este sí que me parece un color muy interesante a tener en cuenta. Sobre todo eso, si pintas el mar. Y hablando del mar, pues viene este color, que es el Ocean Grey de Schmincke, que es un color que está diseñado precisamente para pintar el mar, diseñado por Cesc Farré, y es una mezcla de este mismo turquesa, del PG50, está mezclado con un azul, creo, con azul eftalo, creo recordar, si lo encuentro. Ah, no, perdón. Está mezclado con azul ultramar y con el PBK6, con un negro. Este es un color que yo no lo tenía fijo en mi paleta, que lo utilizaba solamente cuando iba a pintar el mar, pero que lo utilizo bastante y bueno, quería incorporarlo ya de forma fija a la paleta. Esto pues es un color que es bastante práctico para el mar, que nos ahorra también bastantes mezclas, porque bueno, parte digamos de este mismo turquesa mezclado con un azul y con un gris nos da un tono de mar más apagado. Entonces, para mí, combinar este, con otros azules, etcétera, para mí este es un buen tono de partida para a partir de aquí ir modificándolo, o incluso este mismo color, si lo pones más espeso o más diluido, te da una gama cromática bastante amplia para pintar el mar. Entonces esto es un color, pues eso, como más personal, más único, que no estaría en una paleta básica, pero que para mí es un color que me parece bastante interesante y que he decidido que se incorpore a la paleta de forma definitiva. No había puesto en los básicos tampoco ningún violeta. Los violetas, pues bueno, tampoco son imprescindibles. Se pueden sacar violetas pues con un azul ultramar y un alizarina, azul ultramar y magenta. Podríamos obtener violetas sin ningún problema. Hay quien no tiene violetas en la paleta. Hay ciertos pigmentos violetas que son monopigmento. Podéis tener pues, violeta de dioxazina, violeta de quinacridona, violeta de cobalto. Bueno, pues esto ya es un poco personal, lo que os guste. Hay algunos violetas que son más azulados, otros son más rojizos. Y yo en concreto pues utilizo este que es el Púrpura Imperial de Daniel Smith, que este es una mezcla de pigmentos. Es una mezcla de azul ultramar y rojo de quinacridona. Me parece un color que es equilibrado, que no lo veo ni muy azul ni muy rojo, y bueno, es un violeta que a mí me gusta. Este es un color que es muy personal, porque este color además solo lo tiene Daniel Smith, no es un color que sea muy popular, no he visto muchos acuarelistas que utilicen este color, pero bueno, a mí me gusta, es un color que a mí me funciona y no está de más tener algún violeta. Lo que digo, pues esto es ver las cartas de color de las marcas y ver pues qué violeta os puede gustar más. Como digo, pues yo tengo también algún violeta de quinacridona, pero que no lo utilizo porque me parece muy rojo. Me gusta más este en particular.
Y luego, para complementar al gris de Paint, pues tengo también otro gris que es el tinta neutra, que esto también pues es una mezcla de varios pigmentos y que, bueno, pues es un poco la misma filosofía del gris de Paint, es tener una mezcla que no sea solo un pigmento negro, que sería muy oscuro, sino que pues tenemos el tinta neutra que va mezclado, además de tener un pigmento negro, pues tiene también el PV15, un azul, y el PV19, un violeta. Este color, como su nombre dice, tinta neutra, pues es bastante más neutro que el gris de Paint. El gris de Paint suele tener tendencia más azulada y este pues es como más neutro, puede tirar un poquito a violeta, tiene violeta en su composición, tira un poquito a violeta, pero es bastante neutro. Y este pues para oscurecer colores cálidos, para hacer sombras cálidas, viene bastante bien. A ver, no es imprescindible tener los dos, pero bueno, a mí es un color que me gusta. Me va por temporadas, hay temporadas que uso mucho el gris de Paint y otras temporadas me da por el tinta neutra, luego vuelvo al gris de Paint. Esto, bueno, pues es un poco según me da, pero bueno, me gusta tener los dos. Y luego tengo el lavanda. El lavanda, que es un color que es bastante opaco, que contiene blanco, tiene blanco de titanio, es una mezcla, pues eso, tiene el blanco de titanio, tiene azul ultramar y tiene el PV15, el violeta de quinacridona. El lavanda lo pongo aquí, lo coloco aquí con los grises, porque para mí me funciona como un gris más. Es un color que yo lo suelo utilizar para mezclar con otros, para agrisar la mezcla, para que quede como con más densidad. Al contener blanco pues queda como más eso, más densa, más opaca. Y bueno, y lo tengo aquí con los grises porque lo utilizo un poco como un gris más. Para mí es como un gris más, aunque pueda parecer un violeta, y podría estar aquí con el violeta y con los azules, pero para mí el funcionamiento es más como un gris y por eso lo tengo aquí, como un gris más opaco, digamos. Y bueno, y luego yo tengo el blanco de titanio, no lo pongo en la paleta, no lo voy a poner, porque yo cuando utilizo el blanco me gusta usarlo fresco del tubo y no me gusta que se quede seco en la paleta, entonces simplemente pongo un poquito lo que voy a utilizar y ya está, o incluso muchas veces lo cojo con el pincel directamente del tubo, si es para pintar una cosa muy, muy pequeñita. Entonces, bueno, tengo también el blanco de titanio como un color más de la paleta, pero que no lo voy a colocar en la paleta físicamente. Bien, pues ya tengo todos los colores colocados en la paleta. He puesto por esta zona los tonos cálidos, los amarillos, rojos y los tonos tierra, y en este lado los fríos, los verdes, azules, violeta y los grises. Me he dejado los huecos que tengo libres al final para que tenga todos los colores que utilizo, digamos, más cerca de mí. Yo suelo tener la paleta en esta posición, entonces así tengo todos los colores cerca de mí. Si la paleta hubiera sido estática, pues igual hubiera ido dejando huecos en medio para que si en un momento dado pues incorporo un azul o incorporo un verde, incorporo un rojo, pues tener algún hueco en el que poder incorporar algún color adicional, que os recomiendo que lo hagáis así si os sobran huecos en la paleta. Pero como esta paleta en particular la puedo cambiar de sitio, puedo cambiar los pocillos de sitio, pues me parece más práctico tenerlo así. Y bueno, yo tengo más o menos enfrentados, no sé exactamente, pero más o menos tengo enfrentados los colores complementarios, es decir, que el violeta que lo tengo aquí está más o menos enfrente de los amarillos y no está exactamente, pero bueno, más o menos. Los rojos y naranjas están enfrente de los azules
y bueno, los verdes se me quedan aquí un poco desplazados respecto de los rojos, pero bueno, más o menos los tengo enfrente. Incluso los verdes yo muchas veces los mezclo con tierras, con lo cual me viene bien tenerlos así. Bueno, esta es la organización que yo tengo, que más o menos es la misma que tenía en mi paleta antes, solo que esta era más pequeñita, pero bueno, la tenía ordenada igual. Y aunque ahora esta sea un poquito más grande, pues tiene exactamente igual 2 filas, con lo cual me resulta bastante coherente de cómo yo tenía los colores a como los tengo ahora, pues la organización es la misma. Y así luego no voy perdida buscando dónde tengo cada color. Vale, pues voy a hacer las muestras. Estos son los 24 colores de mi paleta actual, bueno, más el blanco, que no lo tengo aquí en la paleta, y como os decía, pues hay un equilibrio entre colores más clásicos o más históricos, con colores que son más personales, llamativos, originales. Hay una mezcla de colores más transparentes, otros son más opacos. Tenemos colores dentro de cada grupo de colores, tenemos colores más cálidos o más fríos, pues por ejemplo en los verdes, pues el verde oliva es claramente cálido, mientras que el verde eftalo es mucho más frío. En los rojos pues tenemos esto alizarina y el magenta más fríos, el vermellón más cálido, que es casi parecido a un naranja. En los tierras también tenemos el siena tostada, que es muy cálido, el sombra es un poco más frío, el sepia es bastante más frío. Algunos son monopigmentos, otros son mezclas de pigmentos por diferentes motivos, ya os he comentado un poco. Bueno, esta es mi paleta con la que yo me encuentro cómoda, me resulta práctica, equilibrada, me sirve para mis temas. Espero que vosotros podáis hacer la vuestra con estas indicaciones, con estos consejos, y que podéis conseguir una paleta que se adapte a vuestras necesidades. Espero que te haya gustado el vídeo, que te pueda resultar de inspiración para hacer tu paleta. Cuéntame cuáles son esos colores estrellas sin los que tú no puedes vivir, cómo organizas tu paleta, si te gusta este orden o prefieres algún otro, pues déjamelo todo por comentarios, yo os leo encantada. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, deja un like, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo. ¡Chao!